los temas de su programa operativo. Sí. Vamos a hablar ahora de obesidad y síndrome metabólico. Dos entidades que van muy de la mano, ¿verdad? Seguramente por eso las colocaron para que las presentáramos. Entonces, es importante descartar que la obesidad es un problema de salud mundial. Lo consideran como una pandemia, ¿no? Sí. Consideran que somos más de 5.000 millones de humanos en la Tierra, más de 1 millón de personas tiene obesidad o sobrepeso. Mm. Entonces es muy importante, mucha gente lo padece. Y igualmente los niños, ¿no? Dicen que la OMS, 41 millones de niños también son obesos, entonces esto va en ascenso, a pesar de las medidas que hagan los gobiernos y todo, pues finalmente esto va en ascenso, ¿no? Entonces, obviamente, si va en ascenso la obesidad, pues va de la mano el síndrome metabólico, como ya no van a ir platicando. Entonces, es algo también muy frecuente y que conlleva muchas otras patologías que finalmente la obesidad nos conduce a otras patologías, tanto metabólicas como cardíacas, y estas a su vez pueden aunarse a que tengan mortalidad cardiovascular, ¿verdad?, en nuestros pacientes, y es lo que normalmente, o lo más frecuente que vemos en la consulta general, ¿verdad? Y a lo que se van a enfrentar cuando ustedes concluyen, y es lo más que van a ver muchos pacientes de este tipo. Entonces es importante que conozcamos esta patología para poderlas detectar y tratarlas en forma adecuada, ¿sí? Entonces, comencemos. Ok. Buenas noches, compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo 4, que está conformado por López Rosales Verónicas, Morales Quiñones Liz Andrea y yo, Sheila Montserrat Mejía Molina, y les vamos a exponer acerca de obesidad y síndrome metabólico. Sí, mucho gusto. Sí. Ok, empezando con obesidad, aquí les traje dos definiciones. La primera es de la OMS, que dice que la obesidad y el sobrepeso se definen como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y la segunda es de Williams, Tratado de Endocrinología. Dice que la obesidad es una enfermedad crónica y estigmatizadora que puede ser causa de graves trastornos médicos, de una calidad de vida mermada y de un coste económico considerable debido al incremento del gasto sanitario y la disminución de la productividad laboral. También tenemos, comúnmente lo definimos como el índice de masa corporal mayor a 30 para obesidad y en sobrepeso mayor a 25. Claro que esto no va a ser absoluto y nos vamos a guiar de otros parámetros que más adelante vamos a ver en la parte de diagnóstico. Me adelanto un poquito y acerca de que si esto del índice de masa corporal es mundial o no, suele serlo así, solo que la OMS hizo una pequeña excepción, no recuerdo en qué año, en el sureste de Asia, en el cual define sobrepeso como un índice de masa corporal mayor a 23 y obesidad mayor a 25. No sé si igual alguno lo había visto. Otra aclaración. Bueno, como estoy proyectando, luego me cuesta ver trabajo el chat, pero si quieren, cada vez que vayamos tornando como un subtema, pueden hacer alguna aportación. Igualmente, como comentas, también Ujú. la circunferencia abdominal también Sí. menor, de acuerdo a los parámetros que vas a comentar más adelante, Ujú. tienen los pacientes asiáticos también, baja en los centímetros también. Sí, y también esto que va a depender de factores genéticos, ambientales, biológicos y sobre todo de la sobrealimentación y el estilo de vida sedentario. ¿Y por qué esto va a ser importante? Por todas las comorbilidades que vamos a ver más adelante. Y respecto a epidemiología, el doctor nos adelantó un poco, pero se los comento igualmente. Estos son datos de la OMS de 2016, en el cual dice que 1.900 millones de adultos de 18 años o más tienen sobrepeso y de esos 650 millones son obesos. También el 39% de las personas adultas en ese mismo rango de edad tienen sobrepeso y 13 son obesas, 41 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso u obesidad y también 340 millones de niños y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Igual, como ya lo sabemos, México lindo y gordito. Malamente, México es el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos en el mundo, detrás de Estados Unidos.
Ujú. Estos son datos de la presentación, tomé las diapositivas de la presentación de resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018. Les dejo igual ahí el link abajo por si quieren checarlo. Habla en términos generales del estado de salud de la población mexicana. La verdad está muy interesante, así que si quieren, chequenlas. Y bueno, empezando con el sobrepeso en población de 0 a 4 años, vamos a tener de 2016, 2006, 2012 y 2018. Aquí vemos que hay una disminución de 2012 a 2018 y reporta que el 22.2% de la población en este rango de edad se va a identificar con riesgo de padecer sobrepeso, y también hace la diferencia entre la comunidad urbana y rural, en el cual predomina en la comunidad urbana, con un 8.4 contra un 7.8, aunque igual pues sigue estando presente. El siguiente es sobrepeso y obesidad en población de 5 a 11 años. Y igual, para no estarles diciendo como todos los porcentajes, aquí lo que me llamó la atención fue igual de 2006, 2012 y 2018, que podemos ver que hay un incremento de sobrepeso y obesidad para 2018, y lo que llama la atención es que disminuyó el sobrepeso y dirías, eso es bueno, pero a cambio aumentó la obesidad. Entonces es como hacer es importante mención, o sea, sí disminuyó un poquito el sobrepeso, pero la obesidad va en aumento, y de igual forma en comunidad urbana y rural sigue siendo mayor, y esto ya es por mucho en comunidad urbana. Exactamente. Y de la población entre 12 y 19 años, igual aquí hacen la diferencia entre 2012 y 2018, y mujeres y hombres y el total. Y lo que aquí me llamó la atención fue que en 2018, mujeres es el que tiene el porcentaje más alto, de 41.1, a diferencia de los hombres de 35.8. Y también sobrepeso es lo que predomina, a diferencia de obesidad, y en hombres se presenta más la obesidad, pero al menos en ese rango de edad es más frecuente o en mayor porcentaje en mujeres, y también suele ser más elevado el porcentaje en la comunidad urbana. Y esto ya es de la población de 20 años o más. A nivel nacional tenemos que en el 2018 el 75.2% de la población tiene sobrepeso u obesidad, a diferencia del 2012, que fue el 71.3%. Entonces es lo que nos comentaba el doctor, que se considera una epidemia, ya que el más del 70% de la población lo padece. Bueno, hasta aquí algo que quieran agregar. Yo quisiera agregar que otra Uh-huh. definición que encontré es que obesidad también se puede definir como un estado de inflamación crónica leve. Ok, sí, gracias. Por su fisiopatología, nada más. Uh-huh. También les quería comentar otro dato de México. Obviamente se debe a la mala alimentación, a la sobrealimentación. También mencionan esta encuesta, creo, que México es el principal consumidor de refrescos, y también muchos, a lo mejor pacientes, o nosotros podemos decir que nosotros consumimos agua natural o de frutas, pero precisamente esas aguas frescas también se ven muy implicadas por el alto contenido de azúcar que tienen. Y Ujú. pues toda la comida chatarra en general. Y más de los niños, eso que comentas, Uh-huh. más de productos industrializados que son altos en grasas y carbohidratos y bajos en proteínas. Y Uh-huh. consumen mucho los niños, ¿verdad? Bueno, hablando de los niños. Y Sí. además la poca actividad que tienen. Ya ves que ahora los niños andan con sus tabletas, sus celulares y todo eso, y entonces ya no juegan. Y entonces, aunado al sedentarismo, que no hacen una actividad física, y ese tipo de alimentación, y más los factores genéticos y ambientales, pues obviamente condiciona todo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación, y vamos a tener que la obesidad se puede clasificar, en primer lugar, dependiendo del exceso de peso corporal, de acuerdo al IMC. El IMC lo vamos a obtener dividiendo el peso sobre la altura al cuadrado. Y aquí, bueno, en esta tabla les pongo los rangos, pero nos vamos a enfocar principalmente a los de obesidad. En el caso de la obesidad grado 1 va de 30 a 34.5. En el caso de la obesidad grado 2 va de 35,0 a 39.9. Y en la obesidad grado 3 va a ser mayor a 40.
También otra manera en la que se puede clasificar la obesidad va a ser de acuerdo a la distribución de grasa corporal. Aquí vamos a tener principalmente dos tipos, la obesidad genoide y la obesidad androide. En el caso de la obesidad genoide, que también se le conoce como glúteo femoral, va a ser un tipo de obesidad que es característico de las mujeres, en el que la distribución de la grasa se va a dar principalmente en la parte inferior del cuerpo, es decir, en el vientre bajo y en las caderas, además de que este tipo de obesidad va a estar relacionada con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. La distribución de grasa, que va a tener que se va a dar en las mujeres va a ser precisamente por el perfil hormonal, o sea, va a estar principalmente regulado por los estrógenos, lo que va a ayudar como un factor protector, pues precisamente porque, como les mencioné, este tipo de obesidad va a estar relacionada con menor riesgo de enfermedades como diabetes y enfermedades cardiovasculares. También tenemos la obesidad androide, que esta va a ser característica de los varones, y en esta la distribución de grasa se va a dar principalmente en el abdomen y en el tórax. Este tipo de obesidad pues sí va a estar relacionada con enfermedad cardiovascular, sobre todo pues por la acumulación de grasa en los órganos vitales, y este tipo de obesidad igual tiene mayor riesgo de que las personas presenten diabetes mellitus, hiperlipidemias, resistencia a la insulina y que contribuya a que se presente un síndrome metabólico. La siguiente, por favor. También, de acuerdo a la celularidad, se puede clasificar la obesidad. Vamos a tener la hipertrófica, que va a ser principalmente la que se va a dar en adultos. Como su nombre lo dice, pues va a haber una hipertrofia del adipocito. Esto quiere decir que va a haber un aumento del tamaño de los mismos, y igual pues va a estar relacionada con enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas, debido a que la acumulación de grasa va a ser abdomen o visceral. Y en el caso de la hiperplásica va a ser característica de los niños, y pues igual, como su nombre lo dice, va a ser porque va a haber una hiperplasia de los adipocitos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues se va a dar un aumento en el número o en la cantidad de los mismos. También, según su origen, la podemos clasificar como endógena o como exógena. A la exógena también se le conoce como esencial o primaria, y a la endógena se le conoce como secundaria. En el caso de la endógena, pues vamos a tener que va a ser un tipo de obesidad menos frecuente, solamente del 5 al 10% de los obesos la presentan, y se puede dar debido a la disfunción de alguna glándula endócrina, por ejemplo, en el caso de la tiroides, en el hipotiroidismo, también en el síndrome de Cushing, como bien ayer lo vimos, en el síndrome de ovario poliquístico y en el hipogonadismo. En este tipo de pacientes no van a poder perder peso, incluso cuando lleven una buena alimentación y realicen actividad física. En el caso de la diabetes exógena, pues es la que comúnmente conocemos. Esta va a representar del 90 al 95% de todos los casos de obesidad, y se va a deber a un exceso de alimentación y de hábitos sedentarios, es decir, que va a haber un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía. ¿Me pasas la siguiente? Y aquí pues es un esquema en donde, como les dije, puede también llamarse obesidad esencial o exógena, y obesidad secundaria o endógena. Y aquí vienen algunas causas como el hipotiroidismo, el hipercortisolismo, el insulinoma, síndromes hipotalámicos. Igual puede deberse a deficiencia de hormona de crecimiento, enfermedades gonadales como el hipogonadismo, el síndrome de ovario poliquístico, medicamentos. Esta tabla que ven aquí la encontré en la guía de práctica clínica, en donde nos menciona algunos fármacos que van a estar asociados con la ganancia de peso. Unos de ellos pues van a ser los glucocorticoides, igual medicamentos para la diabetes, antipsicóticos de segunda generación, agentes estabilizadores neurológicos, antihistamínicos, algunos antidepresivos, agentes hormonales, beta bloqueadores y también alfa bloqueadores. Así como también puede estar causada por algún síndrome genético como el de Prader-Willi, y entre otros. Siguiente, por favor. Llegando a los factores de riesgo, estos van a estar asociados principalmente a la cantidad representada por el IMC. Si bien el IMC es como uno de los marcadores para determinar el grado de obesidad de una persona, también nos pueden ayudar porque reflejan el grado de morbimortalidad que puede tener un paciente. Y esto se va a reflejar, pues, aquellas enfermedades ya sea cardiovasculares
o también con el riesgo de tener diabetes mellitus. Entre ellos, uno de los factores asociados es justamente la distribución de la grasa corporal. Se asocia a un mayor riesgo que este aumento de adiposidad se deba en mayor casos si es central o es abdominal, porque esto representa un mayor riesgo para síndrome metabólico por todas las causas que esto va a conllevar. Otro de ellos es pues la circunferencia abdominal, que esto va a determinar justamente la cifra que nos va a ayudar en la distribución de la grasa abdominal. En este caso se mencionan que hay ciertos parámetros para determinar cuándo se acerca uno a un riesgo, ya sea como para actuar de primera instancia y un riesgo cardiovascular, que esto va a asemejar pues el riesgo para tener cualquier enfermedad coronaria. En los hombres este diámetro puede ser mayor a 102 centímetros y en las mujeres mayor a 88 centímetros, cuando son pues altamente riesgosos. Otro de ellos es la ganancia de peso en la edad. Esto se atribuye a de que a mayor edad puede haber un mayor aumento en las cifras del IMC, y esto básicamente está representado porque el estilo de vida de la persona en una edad adulta va cambiando y justamente se adecua a situaciones donde hay más sedentarismo y hay menos actividad física. Otro de ellos son las enfermedades concomitantes, que si bien la obesidad no es como un motivo de consulta, pues se encuentra junto con otras enfermedades, y estas son principalmente cardiovasculares, ya sea un antecedente de infarto agudo de miocardio, alguna cardiopatía coronaria o inclusive insuficiencia cardíaca, que básicamente son algunas complicaciones de la obesidad. Otro de ellos pueden ser nefropatías, fracturas de cadera y artritis reumatoide, que se resumen en que van a impedir la movilización de un paciente, y en este caso pues que tenga una actividad física adecuada. Otro de ellos se va a relacionar con la capacidad física aeróbica, y esto va a determinar pues que la misma persona no tenga ningún impedimento para realizar alguna actividad física, ya sea moderada o extenuante, y pues esto determina a que la persona pues tenga malos hábitos. Y otro de ellos es la etnia. En las guías de práctica mencionan que las personas que tienen mayor grado de obesidad son las personas afroamericanas. Y pues si bien México y Estados Unidos, sí, pero ahorita se los vamos a mencionar. En las etnias son los afroamericanos, y pues también mencionan que si bien Estados Unidos es el primero de riesgos de obesidad o que tienen altas cifras, esos dos mencionan como que son descendientes mexicanos, pues justamente México ocupa uno de los primeros lugares de obesidad y también de sobrepeso en el segundo lugar. La que sigue, por favor. Y como bien se los había mencionado mi compañera Mitzi, algunas de las etiologías pues no van a ser determinantes de la enfermedad de obesidad como tal, sino que van a ser diversos factores heterogéneos que van a contribuir a la obesidad, por lo tanto es multifactorial, y esto va a ser resultado del desequilibrio energético. ¿Esto qué quiere decir? Significa que va a haber un aumento de la dieta, que en este caso va a ser hipercalórica y con altos consumos de grasa, y pues al tener mucho, sin embargo, no hay un aporte o no hay un gasto de la energía que estos consumen, entonces hay un desequilibrio del mismo. Otros de ellos son pues todos los de la esfera, que serían factores ambientales y sociales junto con factores genéticos. Dentro de los primeros pues está bien el aumento de la ingesta de alimentos con alto contenido calórico y ricos en grasa. Y esto también conlleva a alimentos procesados, alimentos no preparados en casa, alimentos de comida rápida, que pues van a contribuir a lo mismo. Otro de ellos es la disminución de la actividad física, y esto se resume por el trabajo sedentario que las personas actualmente ocupan. Muchos de ellos son como sentados y que no implican como tal que hagan una actividad física. Y también los diferentes medios de transporte actuales y pues lo más común, la urbanización. Y también aquellos otros factores que se asocian a estrés crónico, pues estos derivados del trabajo. Otro de ellos van a ser, que no son tan determinantes, pero sí son predisponentes, es el haber tenido como padres o personas relativas de primera línea que hayan sido obesos, o inclusive que el niño haya padecido o haya tenido obesidad en la niñez o en la infancia, que van a contribuir pues a un mantenimiento pues por los hábitos. Otro de ellos es como una teoría conductual en la que explica que para mantener hábitos se explica que la mayoría de los niños cuando ven televisión, juegan videojuegos o pasan mucho tiempo en la computadora, lo asocian a comer. Entonces muchas veces pues el pasar mucho tiempo haciendo esas actividades
lo correlacionan a un mayor consumo de productos altos en calorías y grasas. Y pues dentro de los factores genéticos van a ser principalmente diferentes síndromes o causas monogénicas, como lo van a ser mutaciones, ya sea en el gen o en el receptor para la leptina. Si bien la leptina es una de las hormonas que va a ayudar a la regulación del equilibrio entre saciedad y hambre, puede estar determinado por ellos. Otro es el SIM1, que es el SIM1, es una proteína que básicamente es un transcriptor, un factor de transcripción que va a ayudar a la formación de los núcleos que van a estar encargados del equilibrio energético. Estos en el hipotálamo. Y otros de ellos van a ser aquellos síndromes pleiotrópicos que entre sus características se asocian con obesidad. Y estos van a ser diferentes mutaciones que van a asociarse o van a tener de primera mano también a la obesidad. Otras de las características que conjuntan estos síndromes son que las personas, que las características clínicas se acompañen con retraso mental, hipogonadismo o cualquier otra alteración endocrina. En las alteraciones cromosómicas, si bien hay varios síndromes, el que más se asocia con hiperfagia es el síndrome de Prader-Willi. Este síndrome es una afectación en la cromosoma 15 paterna y en la cual el niño va a tener tanto retraso mental como un descontrolado como sensación de tener hambre. Entonces esta hiperfagia se determina pues con esta obesidad, pero básicamente es el síndrome como tal. Y son otras causas poligénicas que se resumen, o hay unas de las más comunes, es la mutación del gen FTP. Este gen es el gen relacionado o sea asociado como que es el gen de la obesidad. Y pues mutaciones en estos implicarían que la condición clínica de obesidad pueda relacionarse al mismo. La que sigue, por favor. En la tabla que ven ahí, relaciona nada más cuáles son aquellos genes principales o destacados en el caso de la obesidad. Entre ellos, pues el que destaca es la leptina y su receptor del mismo, y los demás se van a asociar entre la obesidad y entre otras causas endocrinas. La que sí, y pues la mayoría de ellos conjuntan o cursan junto con hipogonadismo. Ahora sí, la que sigue. Y pues si bien les había mencionado mi compañera Mitzi que también la obesidad se podía dividir como esencial, que son todas aquellas características psicosociales que van a conllevar a la obesidad. Otra de ellas sería la obesidad de causa secundaria. Y pues en estas son aquellas enfermedades endocrinas que pueden conllevar o pueden cursar con obesidad, aunque si bien estas son como menos del 1% de todos los casos de obesidad. Y ya se los había mencionado mi compañera, el hipotiroidismo y síndrome de Cushing, que se van a relacionar con obesidad. No se los voy a mencionar porque ya se los mencionó mi compañera. Otro de ellos es el insulinoma. Pues a raíz de que hay un aumento de la secreción de insulina, hay como una sensación de querer comer más, pero debido a las hipoglucemias que se producen, no por otra cosa. Otros son los síndromes hipotalámicos hipoficiarios y estos pueden deberse porque desde una manera hipotalámica se afectan los núcleos encargados de la regulación de la saciedad y del hambre. Y estos pueden deberse a tumores, a traumatismos o inclusive a otras causas inflamatorias. Y en el síndrome genético, los que ya les había mencionado, en especial el síndrome de Prader-Willi. Y pues otros fármacos y que serían los que ya les mencionaron, asociados básicamente a glucocorticoides o antidepresivos o antipsicóticos. Y en el caso de la pseudoobesidad van a ser aquellas enfermedades que van a cursar en algún momento de su vida con obesidad, pero que en sí no se relacionan con la misma. La que sigue, por favor. ¿Alguna duda? Ninguna, muchas gracias. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar hablando de la fisiopatología. Para esto es importante saber que vamos a tener 3 núcleos principales en el hipotálamo. El núcleo ventromedial, que va a ser el que va a estar encargado de la saciedad. Vamos a tener también el núcleo lateral, que es el que va a estar encargado del apetito, y el núcleo arcuato, que va a servir o va a funcionar como centro integrador de estos 2 núcleos que les acabo de mencionar. Cabe mencionar que el núcleo lateral o el núcleo del apetito siempre va a estar activo, pero lo que pasa es que el núcleo ventromedial lo va a estar inhibiendo para que así nosotros pues dejemos de comer. Para que el núcleo ventromedial y el núcleo lateral puedan integrarse o puedan
pues sí, trabajar, lo hacen a través de neuronas. En el caso del núcleo lateral, lo hace a través del neuropéptido Y y de las células AGRP. Y en el caso del núcleo de la saciedad, lo va a hacer mediante neuronas de propio melanocortina. Estas, a su vez, pues van a estar estimuladas por ciertas hormonas. En el caso del apetito, va a estar estimulada por la grelina, que sabemos que va a ser secretada en el estómago, también la galanina y las orexinas AB, que van a ser secretadas en el hipotálamo. Por su parte, la saciedad, la leptina y la adiponectina, que va a ser secretada por los adipocitos, y en el intestino los polipéptidos, el polipéptido pancreático, el péptido YY, el GLP-1 y la colecistocinina, que van a ser los más importantes y en los que nos vamos a enfocar van a ser principalmente en la leptina y en la adiponectina. ¿Me pasas la siguiente? Y para esto es importante saber que vamos a tener adipocinas buenas y adipocinas malas. Las buenas van a ser pues la adiponectina y la leptina, y en el caso de las malas pues vamos a tener al factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la resistina. La adiponectina va a tener distintas funciones que van a ser muy importantes. Por ejemplo, va a disminuir la resistencia a la insulina, va a suprimir la gluconeogénesis hepática, va a disminuir los triglicéridos, va a aumentar la beta-oxidación, va a disminuir la respuesta inflamatoria endotelial y va a inhibir moléculas de adhesión de células endoteliales y va a ser sensibilizador de la insulina. Además, va a ser una adipocina antiinflamatoria, y esto va a ser importante debido a que en la obesidad la adiponectina se va a encontrar disminuida. También algo importante que hay que mencionar es que la adiponectina va a ser estimulada por el PPPAR gamma, y este a su vez va a ser estimulado por la delgadez, por el ejercicio y por los ácidos grasos, esto en concentraciones normales, es decir, ahorita estamos hablando en un paciente que no es obeso. Entonces, por lo tanto, este PPPAR gamma va a estimular a la adiponectina para que realice distintas funciones. Dentro de las principales podemos mencionar que el PPPAR gamma va a estimular la oxidación de ácidos grasos para que así se utilice y no haya ácidos grasos libres. También se va a encargar de inhibir el factor nuclear kappa beta, que está encargado propicia la inflamación, y por lo tanto va a estimular a las adipocinas malas. Otra de sus funciones es que va a ayudar a la AMP sinasa para que, ¿cómo decirlo? Para que para que regule a GLUT4 y así se pueda internalizar glucosa. ¿Me pasas la siguiente? Eso es en cuanto a la adiponectina, pero en el caso de la leptina, ¿cómo es que esta nos va a causar la saciedad? Pues en primer lugar tenemos que saber que va a tener un mecanismo similar al de la insulina. Como bien sabemos, la insulina lo que va a hacer primero es llegar a su receptor, se va a fosforilar una parte, se va a fosforilar en residuos de tirosina y va a llegar el sustrato de receptor a insulina para que empiece la vía de señalización. En el caso de la leptina, lo que va a ocurrir es que se va a unir a su receptor, se va a fosforilar una parte que se conoce como Box1 y a su vez el JAK2 igual se va a fosforilar, va a comenzar la cascada de señalización del sustrato de receptor a insulina. Después vamos a ver que se va a activar el fosfatilinositol 3 sinasa, que a su vez va a activar a la vía AKT, que va a ser la vía más importante porque se va a encargar de disminuir el AMP sinasa, y por lo tanto si se disminuye esta AMP sinasa va a haber una disminución del neuropéptido Y, que como bien sabemos este neuropéptido Y que les mencioné al principio va a estar encargado de darnos el hambre. Entonces, si hay una disminución de pues va igual a haber una disminución del hambre. Y también es importante mencionar que esta vía va a ayudar a la formación de la propia melanocortina, que igual al principio les mencioné, va a ser importante para la saciedad. Siguiente, por favor. Y bueno, regresando al hipotálamo, vamos a tener que el núcleo ventromedial va a ser un centro anorexigénico y el núcleo lateral va a funcionar como centro orexigénico.
En los pacientes que no son obesos vamos a tener concentraciones elevadas de adiponectina y de leptina. Y vamos a tener concentraciones bajas de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y resistina. Aquí lo primero que va a ocurrir es que el paciente, bueno, el estómago le va a avisar al cerebro que tiene hambre por medio de la grelina. Lo que prosigue es pues que se coma el alimento, pero generalmente lo que sucede en la obesidad o en las personas que son gordas es que comen alimentos que son altos en hidratos de carbono. Una vez que la persona come y este alimento es alto en, pues, sí, en hidratos de carbono, lo que va a pasar es que lo que no se utiliza se va a quedar como reserva de glucógeno. Después de esto, pues el adipocito va a saber que la persona ya comió, por lo tanto le va a avisar al núcleo ventromedial por medio de la leptina y a su vez por la propia melanocortina que ya está saciado. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? La persona va a seguir comiendo y comiendo y comiendo, entonces va a haber una mayor reserva de glucógeno, va además a aumentar la adipogénesis y la esterificación de ácidos grasos, por lo que va a haber una hiperplasia y una hipertrofia del tejido adiposo. Además, algo que hay que mencionar es que el núcleo ventromedial va a entender que ya está saciado porque la leptina ya le avisó, pero como la persona sigue comiendo, ya va a dejar como de creerle. Entonces, el tejido adiposo, en consecuencia o para compensarlo, va a empezar a secretar mayores cantidades de leptina y es así como se genera la resistencia a la leptina. ¿Me pasas la siguiente? Entonces, una vez que hay una hiperplasia y una hipertrofia de este tejido adiposo, va a haber una disminución de la vascularización del mismo, por lo que va a haber hipoxia de adipocitos periféricos y la producción de citocinas proinflamatorias. Esto va a condicionar a un estado inflamatorio que va a promover la infiltración de macrófagos y un cambio de su fenotipo de macrófagos tipo M2 a M1 proinflamatorios. Y va a haber un remodelado de su estructura y posterior inflamación, lo que nos va a causar repercusiones tanto a nivel local como a nivel sistémico. ¿Recuerdan las funciones que les mencioné que tenía la adiponectina? Pues, como les mencioné, también igual va a haber en los pacientes obesos una disminución de la misma y esto pues va a favorecer el desarrollo de resistencia a la insulina, igual de intolerancia a la glucosa, disfunción endotelial, dislipidemias, hipertensión y lo que puede terminar evolucionando hasta lo que es un síndrome metabólico, que más adelante les vamos a mencionar cuáles son los criterios. Siguiente, por favor. Y bueno, en este diagrama lo que les quise transmitir es cómo es que se da la resistencia a la insulina a partir de todo lo que les acabo de mencionar. Si recuerdan que les mencioné el mecanismo de acción, vamos a tener que primero la insulina se va a unir a su receptor, se va a fosforilar en residuos de tirosina. Después se va a activar el receptor, se va a activar el sustrato de receptor a insulina, igual se va a fosforilar, va a activar a la vía del fosfatilinosínol 3-fosfato, a la vez el AKT, que va a encargarse de aumentar de producir propio melanocortina y disminuir el neuropéptido Y, e igual de sintetizar GLUT4. Lo que va a pasar aquí es que el factor de necrosis tumoral alfa se va a encargar de que en vez de que se fosforilen residuos de tirosina, se fosforilen residuos de serina. Desde aquí se va a ver alterada toda la cascada de señalización. Además, también va a impedir que se dé la señalización del sustrato receptor a insulina al fosfatilinositol 3-fosfato, e igual va a impedir que se dé la señalización. Y en cuanto a GLUT4, hace que no se sintetice. Aquí también se va a ver implicada la interleucina 6, que va a encargarse de disminuir su sensibilidad, por lo tanto no van a entrar el mismo número de moléculas de glucosa, lo que se va a traducir en una hiperglucemia y por lo tanto en una resistencia a la insulina. Igual el factor de necrosis tumoral alfa va a disminuir la disponibilidad del óxido nítrico y va a participar en la disfunción endotelial. Además va a estimular la producción de la proteína C reactiva y va a contribuir a un proceso inflamatorio que puede dañar la pared vascular y va a favorecer el desarrollo de arteriosclerosis. Igualmente se ha estudiado y
se menciona que favorece la liberación de endotelina, lo que va a favorecer la hipertensión. No sé si tengan alguna duda respecto a la fisiopatología o quieran mencionar algo. No, gracias. No, está bien. Una, Ok. gracias. Bueno, sí, yo. Del factor de necrosis tumoral, Mitzi, dijiste que en vez de los residuos de tirosina, ¿cuáles fosforilaban? Los de serina. Gracias. Sí, de nada. Ok, entonces vamos a pasar ahorita con las complicaciones. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pero son las complicaciones como tal las que entran en este subtema. Y vamos a tener las endocrinopatías y las metabolopatías. En estas vamos a ver lo que es el síndrome dismetabólico o metabólico, que es el siguiente tema, diabetes mellitus tipo 2 y acerca de la diabetes mellitus tipo 2 sabemos que obviamente está muy estrechamente relacionado y la prevalencia de estos dos es lineal. En 2/3 de la población con diabetes se observa que tienen un IMC mayor a 27%, van muy de la mano, igual el síndrome metabólico y la dislipidemia, en el cual va a haber un aumento de los lípidos séricos, hipertrigliceridemia, un aumento de, ay, se me fue la palabra, de HDL, no, una disminución de HDL y un aumento de LDL. Y también esto nos va a predisponer a enfermedades cardiovasculares, o sea, todo va de la mano. Y de las enfermedades cardiovasculares, como ya nos mencionaba Mitzi, también va a entrar la hipertensión, la cardiopatía coronaria y también la enfermedad cerebrovascular y tromboembólica. ¿Eso por qué? Porque va a haber un aumento de los mediadores de la inflamación y también, bueno, de todo el daño endotelial que va a sufrir en obesidad. Y respecto a las enfermedades pulmonares, vamos a tener la enfermedad pulmonar restrictiva, el síndrome de obesidad, hipoventilación y apnea obstructiva del sueño. Estos como tal se van a explicar por un mismo mecanismo que vamos a tener que aquí va a aumentar la presión intraabdominal y también con eso va a disminuir la capacidad de ventilación de los pulmones. Entonces lo que pasa en el síndrome de obesidad de hipoventilación no va a poder, va a aumentar la saturación de dióxido de carbono porque no va a poder ver una respuesta efectiva para cubrir las demandas de oxígeno por toda, porque la capacidad del pulmón se ve dañada o implicada. Y de la apnea obstructiva del sueño, que suele ser muy común en pacientes obesos por la obstrucción de las vías aéreas superiores. Y de las enfermedades musculoesqueléticas vamos a tener principalmente gota, es característico en esos pacientes, y osteoartritis también por las articulaciones que no van a poder soportar pues todo el peso del paciente. Osteoartritis, por sobrepeso y desgaste, exactamente. Sí, porque muchas veces ven los pacientes o en los memes dice que van, que vitaminas porque le duele la rodilla, pero pues es un paciente obeso y obviamente pues la razón es otra. Exacto. Alteraciones postulares. También la bibliografía menciona cáncer. Los pacientes obesos tienen mayor predisposición. También, como vemos, es un estado crónico de inflamación que nos predispone a todo esto. Las enfermedades genitourinarias, principalmente las menciona la bibliografía en mujeres, que van a ser amenorrea, infertilidad, diabetes gestacional o hipertensión. Y también las malformaciones congénitas y la incontinencia urinaria. Se dice en la bibliografía que la incontinencia urinaria suele resolverse cuando los pacientes bajan de peso. Y de las enfermedades neurológicas, tenemos la hipertensión intracraneal idiopática, que se presenta con cefalea, acúfenos, defectos visuales, y también parecia del sexto paracraneal. Y igual suele resolverse cuando los pacientes bajan de peso. También tenemos la presentación de cataratas y de las gastrointestinales. Tenemos ERGE, cálculos biliares, y cálculos biliares también lo mencionaban como
una complicación de cuando los pacientes empiezan su tratamiento por dieta, pero tienen una pérdida rápida de peso que se considera de 1.5 kilos por semana. Entonces, al haber este tipo de dietas baja en grasa, no hay esta estimulación para, más bien, la vesícula no va a tener esa estimulación y su contractibilidad va a disminuir, por lo cual se suele asociar cálculos biliares. Y también de las hepatopatías suele presentarse la enfermedad, El hígado graso. la enfermedad de hígado graso no alcohólico, por la que se va a caracterizar por el aumento intrahepático de triglicéridos, con inflamación y también fibrosis y de pancreatitis. La bibliografía dice que suele asociarse a un aumento de la grasa peripancreática y Los triglicéridos también principalmente. sí, y que suele llevar a pancreatitis. Entonces vemos que no solo se trata de obesidad o de verse bien, porque la obesidad nos va a llevar a todo este tipo de complicaciones. Si bien no vamos a tener todas, pero lleva a una disminución de la calidad de vida y también un aumento de la mortalidad. ¿Algo que quieran agregar de esto? Nada, ¿No? gracias. Bueno. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. Para esto, pues tenemos que realizar una historia clínica muy detallada del paciente para conocer sus antecedentes, sobre todo sus hábitos alimenticios, también su peso en la infancia y peso al nacer, si realiza o no alguna actividad física y si utiliza algunos medicamentos que puedan contribuir a la ganancia de peso, como los que ya les mencionamos anteriormente. Igual si tiene antecedente de alguna enfermedad endocrina. Y en estos pacientes, porque pues va a ser evidente, tenemos que realizar una biometría hemática, un perfil de lípidos, LDL, HDL, colesterol total y triglicéridos, así como una química sanguínea para evaluar la glucosa, el nitrógeno ureico, la creatinina, la urea y el ácido úrico, principalmente para ver si tiene riesgo o más bien para ver si tiene los parámetros de síndrome metabólico que les vamos a mencionar posteriormente. También el diagnóstico lo vamos a realizar mediante el índice de masa corporal, como ya les había mencionado en qué consiste cada grado, y este va a tener una alta especificidad para identificar la adiposidad. Se recomienda su medición en niños a partir de los 2 años, y la desventaja de este tipo de medición es que no va a distinguir entre masa grasa y la masa magra, pero se puede ayudar de otro tipo de mediciones, como el índice de cintura-cadera, que va a servirnos para distinguir entre la obesidad central y la ginecoide, que ya les mencionaba al principio, donde la ginecoide va a ser característica de las mujeres y en la que está asociada a un menor riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Para sacar el índice de cintura-cadera, vamos a dividir la circunferencia de la cintura entre la circunferencia de la cadera. Y en esta tabla les puse el riesgo relacionado dependiendo del índice de la cintura-cadera, ya sea en hombres o en mujeres. Sí. También la circunferencia abdominal, que se va a correlacionar mejor que el índice cintura-cadera con el contenido de grasa abdominal visceral. La medición se va a realizar en bipedestación. Se le va a colocar al paciente la cinta métrica alrededor del abdomen en un punto medio entre el borde inferior de la última costilla y la cresta ilíaca en un plano paralelo al suelo. Hay que fijarnos que la cinta métrica no esté como apachurrada y también se va a realizar cuando el paciente realice una expiración normal. Y aquí les puse una tabla en la que nos dice, de acuerdo a la circunferencia de la cintura, si tiene riesgo de complicaciones metabólicas. Si un hombre tiene una circunferencia abdominal mayor a 94 centímetros y en el caso de una mujer mayor a 80 centímetros, tiene un riesgo aumentado. Pero si el hombre tiene una circunferencia abdominal mayor a 102 y la mujer mayor a 88 centímetros, eso ya es un incremento sustancial a que tenga alguna complicación, sobre todo cardiovascular. Igual tenemos otro tipo de mediciones para la grasa corporal,
principalmente la de los pliegues cutáneos. En este se va a utilizar un plicómetro, que es el instrumento que pueden ver en la esquina superior derecha, y puede hacerse midiendo distintos pliegues, ya sea el tricipital, el subescapular, el abdominal, entre otros, y se considera que hay un exceso de tejido graso cuando en las mujeres es mayor a 30 milímetros y en el hombre cuando es mayor a 24 milímetros. También se puede hacer una impedancia bioeléctrica, que esta pues se va a utilizar para evaluar la masa magra, la masa grasa y el porcentaje de agua corporal. Y en pacientes que tengan obesidad, sobre todo de grado 3, se debe efectuar otro tipo de pruebas de gabinete para poder ver si tiene alteraciones, sobre todo articulares, como en la columna vertebral, en las extremidades inferiores, ya sea cadera, rodilla, tobillos y pies, en las extremidades superiores, y en las mujeres se recomienda pues elaborar una densitometría ósea para evaluar la presencia de osteoporosis. Y les puse aquí esta de percentiles, que va a ser utilizado en la población pediátrica desde los 2 hasta los 18 años, y pues se van a emplear de acuerdo a la edad y el sexo, basándose en el índice de masa corporal. Se considera sobrepeso cuando hay un percentil mayor a 85 y menor a 95, y obesidad cuando el valor es superior al percentil 95. Bueno, y acerca del tratamiento lo vamos a dividir en no farmacológico, farmacológico y quirúrgico. Y bueno, el no farmacológico va a tener como objetivo alcanzar las reducciones de peso de 5 a 10% del peso inicial. Entonces, respecto a dieta, bueno, también de la dieta es importante que aquí nos vamos a apoyar obviamente del nutriólogo para que pueda realizar una dieta adecuada para cada paciente, pero aquí respecto al contenido calórico, vamos a tener que a mujeres debe ser menor de 1.200 a 1.500 kilocalorías día, de hombres es menor de 1.500 a 1.800 kilocalorías día, pero bueno, aquí les puse la tablita abajo. Obviamente va a variar del peso corporal, no va a ser igual para todos y también va a depender de la actividad física. Y les digo, esto tiene que ser muy personalizado. O también otra forma es de 25 a 30 kilocalorías del peso ideal. Por ejemplo, si mi peso ideal es 56, puede ser 56 por 25 y esas son las kilocalorías que debo consumir en un día. También la dieta que siempre se suele emplear es eliminar los grupos de alimentos de alta densidad energética con respecto a dieta. Y del ejercicio, importante recalcarle al paciente que no va a funcionar por sí solo el hecho de que haga ejercicio. La dieta va a influir en el 70% de la reducción de peso y también el ejercicio, lo mencionaba que es importante que lo realice el paciente porque de alguna manera lo motiva a seguir el plan dietético y también los ayuda emocionalmente el realizar ejercicio. Y también aquí que este tratamiento puede ser familiar, porque obviamente al paciente no le puede ser más difícil llevar una dieta de este tipo si lo hace solo. En cambio, si lo hace toda la familia, resulta benéfico para el paciente y también puede que la familia del paciente también tenga obesidad. Entonces suele hacerse como ese plan para toda la familia. Y lo que se recomienda de ejercicio son 150 minutos de ejercicio a la semana, lo que es 30 minutos al día. Y obviamente muestra mejores resultados conforme se incrementa el tiempo de ejercicio, entre 200 a 300 minutos a la semana. También el hecho de realizar ejercicio se va a asociar de manera inversa a la mortalidad. Y es importante también decirle al paciente que va a empezar gradualmente. No va a empezar haciendo una hora de ejercicio extenuante o algo así. Tienes que ir poco a poco, o sea, lo que vaya tolerando, 10 minutos, aumenta 15, aumenta 20, así gradualmente. Y también tienen que ser ejercicios de bajo impacto. No lo vas a poner a lo mejor a hacer algo muy pesado o que el paciente no está acostumbrado. Se recomienda una caminata rápida de 30 minutos, también natación es indicado, o baile o algún ejercicio aeróbico. ¿Algo que quieran agregar de esto? Necesita mucha motivación el paciente, ¿no? Necesitamos educarlo y Sí. explicar la importancia que tiene
que es una enfermedad que padece, que es crónica y todos los riesgos que conllevan y que pues tiene que va a ser algo lento, progresivo y que necesita mucha motivación para tanto llevar la dieta y como hacer el ejercicio, ¿no? Sí, más adelante les voy a poner un cuadro de, dependiendo del índice de masa corporal, qué tipo de tratamiento se va a llevar a cabo. Luego tenemos el farmacológico, en el cual se va a buscar una pérdida, digamos, modesta de la pérdida de peso inicial a corto plazo. Aquí se van a utilizar 4 tipos de fármacos que van a ser los agentes adrenérgicos, serotoninérgicos, la combinación de estos dos, e inhibidores de la lipasa. Entonces, ¿cómo van a actuar estos medicamentos? Suelen evitar la digestión y absorción de grasas al inhibir la lipasa intestinal, y también van a disminuir el apetito y aumentar la saciedad. Estos son los 4 tipos que les digo que están indicados. Sin embargo, suelen utilizarse otros que no, digamos, no fueron creados para este uso, pero se suelen utilizar como antidepresivos o anticonvulsivos, pero los que están aprobados son los 4 grupos que les mencioné anteriormente. Y los más utilizados son la fentermina, dietilpropión, Orlistat, creo que era el más común o el que tenía un mejor efecto, y también subitramina. Entonces aquí en la tabla está el fármaco, la categoría, dosis recomendada, Esa ya y no se también, usa para la sibutramina, aunque esta tecnología ya no se usa por los riesgos cardiovasculares que presenta, ni aquí en México ni en Estados Unidos. Ya antes y estaba ya. Ujú. sí, como les decía, este es el más utilizado. ¿Sabes? El más utilizado. Y los efectos secundarios que van a llevar cada uno de estos, entre los más comunes es boca seca, cefalea, insomnio, estreñimiento, principalmente molestias gastrointestinales. Y del tratamiento, que va a ser la cirugía bariátrica, vamos a tener indicaciones. Esto va a ser en pacientes con un índice, un IMC mayor a 40 o de 35, que tenga comorbilidades y no hayan respondido a la dieta, cambios en el estilo de vida, y con o sin farmacoterapia. Y también aquí es importante, lo suelen enviar en endocrinología a los pacientes para comprobar que realmente sea obesidad exógena y no por alguna otra causa que necesite tratarse. Y no va a resolverse con la cirugía bariátrica. También otro punto importante de las indicaciones va a ser la disposición para seguir el tratamiento a largo plazo, porque muchos de estos pacientes suelen tener reganancia de peso a los 2 años, o tal vez no como tenían el peso inicial, pero suele haber una reganancia de peso. Entonces, a los pacientes, antes de que se les realice este procedimiento o que se les autorice, tienen que demostrar de alguna forma que sí van a poder seguir la dieta, tienen que llegar a cierta meta de peso para que se les pueda realizar este procedimiento. También la reducción va a ser del 25 al 35 del peso inicial, va a depender de cada procedimiento. Aquí, bueno, en listo 5, el primero va a ser la derivación gástrica en Y, que va a tener 2 derivaciones y va a lograr reducción del 30% de peso inicial. El segundo es la colocación de banda gástrica por la laparoscopía y va a tener una reducción del 20%. El segundo va a ser una gastrectomía en manga, que va a tener el 30% de reducción. Y los últimos 2 que van a tener el 35% reducción de peso inicial va a ser la derivación hilopancreática y la derivación biliopancreática con cruce duodenal. Y bueno, esto va a depender igual de lo que se busque en la reducción de peso, y como pueden ver en todos o en la mayoría se busca disminuir la digestión y la absorción. Entonces, los beneficios y las complicaciones que vamos a tener. Acerca de los beneficios, vamos a tener que la pérdida va a ser de 20 a 30 del peso inicial, y también menciona la bibliografía que la remisión de diabetes tipo 2 se da en la mayoría de los casos. La disminución de triglicéridos, disminución de HDL,
y va a mejorar la fertilidad, ya que estas pacientes con obesidad mórbida no suelen embarazarse o igual van a tener muchas complicaciones. Y acerca de las complicaciones, vamos a tener que la mortalidad va a ir del 0.5 al 2% en este procedimiento, y las complicaciones tenemos trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, peritonitis y por lo mismo riesgo de reoperación, hipoglucemia postprandial, y lo que les decía, la reganancia de peso en algunos pacientes suele darse en los 2 años posteriores al procedimiento. Entonces, en esa tabla ya para conjuntar todo, tenemos las opciones de tratamiento respecto al índice de masa corporal y los factores de riesgo. Entonces, en los pacientes de 25 a 26.9, solo se suele utilizar la terapia convencional, que va de dieta a ejercicio, generar cambios en el estilo de vida. De 27 a 29.9, igual la terapia convencional, y si tienen enfermedades relacionadas con obesidad, ya se va a utilizar la farmacoterapia. De 30 a 34.9 van a estar indicadas igual las dos anteriores, el tratamiento convencional y la farmacoterapia, y en esto se indica la colocación de una banda gástrica por laparoscopía. Y en pacientes de 35 a 39.9 están indicadas igual alguna de la cirugía bariátrica, no alcanzo a ver bien ahí, y arriba del 40% es donde principalmente se indica la cirugía bariátrica. ¿Alguna duda de de obesidad? Nada más un comentario. Ahí deben de haber más estudios para darle seguimiento a los pacientes, como se menciona, porque nada más le dan seguimiento hasta los 2 años, un poquito más. Y entonces no hay estudios que evalúen a más años, ¿verdad? Para saber cómo les va a ir o si ganan peso o no. Entonces sí se requieren más estudios para saber más el efecto a largo plazo. Sí, por lo general dicen que nada más llega a haber un seguimiento hasta los 2 años y después de ahí ya pierden el contacto con los pacientes. Exacto. ¿Algo más? De aquí. No, la compañera, gracias. Muchas gracias. Por último, mencionaremos el síndrome metabólico. Este es esencial porque justamente es una de las complicaciones o es una endocrinopatía y metabolopatía conjunta de la obesidad. Este síndrome metabólico también tiene otros nombres como síndrome dismetabólico, síndrome de resistencia a la insulina, que es uno de sus principales factores o mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad, o síndrome X. Este es considerado o es definido como un fenotipo específico de la obesidad, y este va a afectar a la mitad superior del cuerpo, por lo cual el conjunto de adiposidad va a ser central o abdominal. Este va a estar asociado a diferentes mecanismos metabólicos que van a aumentar el riesgo cardiovascular y también de diabetes mellitus. Este en conjunto va a determinar ciertas características que van a ser la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, las dislipemias, la concentración sérica disminuida de los HDL y el aumento considerado de los VLDL, y también otro factor como hipertensión. Si bien este síndrome metabólico no es considerado como una enfermedad, sí es un gran factor de riesgo para la contribución de otras enfermedades que pues, sí tienen un riesgo, por lo cual este síndrome es uno de los factores principales para cualquier otra enfermedad. Si bien ha tenido como diferentes clasificaciones y diferentes mecanismos en los cuales se trata de explicar cómo funciona este proceso metabólico, siempre ha tenido como principal mecanismo la resistencia a la insulina. Hay 2 bases principales en las que la OMS ha tratado de definirlo en 1999 y dio diversos criterios. Entre ellos, ella incluía que debería de haber sido una glucosa alta en ayuno, los triglicéridos altos, una HDL baja, una presión arterial alta y también, muy importante, la circunferencia abdominal. Y eso se resumen en las tablitas de los criterios, pero se los voy a mencionar adelante. La que sigue, por favor. Dentro de la epidemiología, basta mencionar que pues son todas aquellas estadísticas determinadas de la obesidad. También la prevalencia va a depender de la población y cómo es el hábito alimenticio de cada una de las regiones de la población. Si bien uno de los factores que ha tenido cierta relación con ellos es el envejecimiento, porque a mayor edad se ha relacionado con niveles altos de índice de masa corporal y a su vez de esta adiposidad.
Entre mujeres y hombres la relación está mayor en mujeres y también esto no implica que haya diferencias entre el nivel socioeconómico, puesto que mujeres tanto de bajo nivel socioeconómico como de alto tienen esta misma prevalencia. Y la edad promedio de ellas es de unos 47 a 49 años y lo mismo pasa en los hombres, que si bien no es tanto, también es determinante y esta edad es como de los 50 a los 55 años. En la tabla que ustedes ven son aquellos criterios que van determinando y todos ellos podemos ver que tienen una prevalencia demasiado alta, por los cuales son los criterios eh, básicos para poder determinar un síndrome metabólico. Dentro de los factores de riesgo, el principal es aquellos asociados al sobrepeso y la obesidad. Otro de ellos es la adiposidad abdominal central, que va a determinar el grado de inflamación, que es el mecanismo fisiopatológico también. Otro de ellos, la vida sedentaria, el envejecimiento y enfermedades concomitantes como diabetes mellitus y cardiopatía, que sería como una relación entre un círculo vicioso, de entre prevengo esto para evitar un síndrome metabólico o son aquellas situaciones que ya me trajeron una enfermedad de riesgo cardiovascular. La que sigue, por favor. Dentro de la etiopatogenia, pues se había dicho que la teoría más aceptada, la hipótesis más aceptada, ha sido la resistencia a la insulina. Esto va a ser un proceso que va a estar antecedido por ciertos factores, ya se había mencionado, ambientales, sociales, e inclusive que sean los factores genéticos. A su vez, esto va a estar predeterminado porque ya hubieron datos de una hiperinsulinemia también con cifras de hiperglucemia. Entonces, lo primero para determinar son aquellas situaciones en las que se presenta una resistencia a la insulina. Y ya habíamos mencionado que en obesidad esto se debía básicamente a un desequilibrio entre el alto consumo de dietas muy altas hipercalóricas, vaya, y el desequilibrio porque no hay esa misma relación entre el consumo y el gasto de la energía dada. Entonces, la resistencia a la insulina nos va a dar ciertos factores. Uno de los principales es de que hay una no sensibilización por la insulina, ya sea por factores del mismo organismo o por factores ambientales externos. Entonces, no se sensibiliza, no captamos glucosa. Al no captar glucosa, hay un aumento de la misma, por lo que cual se presenta hiperglucemia y a su vez hay una hiperinsulinemia. Uno de los motivos por los cuales podría determinar esto es de que si bien hay glucosa en el organismo, esta no se está captando, por lo cual se echarían a andar otros mecanismos dados por el hígado, como lo sería la formación nueva de glucosa. Esto puede ser por depósitos ya dados de glucógeno o también por efectos de lipólisis. Pasando a otro contexto, es el aumento de los triglicéridos. Entonces, esos triglicéridos acumulados en el tejido adiposo pueden funcionar como base para contribuir a que el hígado permita dar glucosa, pero entonces esto aumentaría una situación más de hiperglucemia y sin embargo la lipólisis pues no es tanta para poder disminuir esos niveles altos de ácidos grasos que están circulando. Entonces, eso traería a su vez que haya un aumento de los LDL. Entonces, hay una mala composición de lo que serían los HDL y de los LDL. Entre varios estudios se ha confirmado que los LDL tienen una composición que podría contribuir a procesos aterogénicos, entonces uno de los cuales que contribuiría al riesgo cardiovascular. Otros, además del HDL, pues ya como dije, se modifica la composición de los LDL. Otro de ellos sería la intolerancia a la glucosa, y van a ser todos aquellos por los defectos de la no sensibilización a la insulina. Y ya se los había mencionado mi compañera que por procesos proinflamatorios habría una hipertensión, esto secundario a todos los procesos proinflamatorios y también de procesos aterogénicos que se están dando. Aunado a todo este proceso metabólico, hay también un mecanismo proinflamatorio. En ellos, mi compañera ya les había mencionado que son ciertas citocinas proinflamatorias, ya sea interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, resistina, que en este caso van a estar actuando en tejido adiposo y van a contribuir a este estado de inflamación crónica del organismo. Entonces también ya nada más quedaría mencionar que la adiponectina, que sería un regulador que sería no inflamatorio, va a estar en este caso disminuido y todo ello contribuye a que la resistencia a la insulina permite todo este proceso patológico.
por lo cual entonces quedaría destacar que la obesidad no solamente traería como consecuencia pues un mal aspecto, sino que también diferentes disfunciones metabólicas y pues los riesgos cardiovasculares que pues importan a la sociedad. La que sigue, por favor. Dentro del cuadro clínico está de más decir que no hay otros síntomas aparte de la apariencia física que tiene el paciente de adiposidad central. Por lo que en la exploración física importa la medición de la circunferencia abdominal. Sin embargo, han habido ciertos discrepancias para determinar si determina exactamente cuánta adiposidad central tiene, puesto que se dividían en dos, la visceral y la subcutánea. Entonces la subcutánea solamente nos reflejaría cómo es el paciente que tiene un aumento de esta cantidad de grasa abdominal. Entonces uno de los métodos para también determinar esto y ser más sensible son las tomografías computarizadas o resonancias magnéticas. La primera de ellos nos permite determinar el grado de adiposidad que tiene, ya sea visceral o subcutáneo. En las imágenes que pueden ver en la letra A, esta nos va a indicar un alto contenido de adiposidad visceral, contrario a la letra B, que vemos que al alrededor es en este caso la subcutánea. Otros datos que podríamos encontrar sería el aumento de la presión arterial, puesto que esto va a estar dado por los mecanismos fisiopatológicos ya mencionados. Y aunque no sea tan probable, la acantosis nigricans en situaciones en lugares de pliegue, en el proceso de codos, cuello y brazos o rodillas, que puede ser determinado porque esta manifestación clínica se relaciona a la resistencia a la insulina. Otro puede ser que, pues, si bien en el cuadro clínico el paciente se va a acompañar de otras enfermedades consistentes o complicaciones por la obesidad que ya habían sido mencionadas. En la mayoría, el 80% de todos los pacientes que cursan con diabetes mellitus tienen obesidad, y pues es muy probable que todos ellos hayan sido antecedidos por un síndrome metabólico. La que sigue, por favor. Dentro del diagnóstico, se va a individualizar en cada paciente y va a ser determinado por el cumplimiento de los criterios diagnósticos. En esta tabla les pongo cuáles son los principales, en los cuales de los clínicos podría ser la obesidad dada central abdominal con la medición de la circunferencia abdominal, y todos los demás datos serían básicamente datos de laboratorio que nos contribuyen a los criterios. En este caso son las hipertrigliceridemias con altos contenidos de VLDL y disminuciones también de HDL. Otros que pueden contribuir es el aumento de la proteína C reactiva, que va a mencionar inflamación, las concentraciones altas de colesterol, que ya se había mencionado, mediciones altas de tensión arterial, en este caso van a estar determinadas. La OMS lo menciona de 140-90, y la otra organización que les menciono aquí, que es el Instituto Nacional de Colesterol, que básicamente lo resume que es en 130-85, pero pues los niveles pueden variar en cada paciente. Y también, como son alteraciones de glucosa, alteraciones intolerancia a la glucosa, que básicamente nos resumen esto. Y esto se puede, ya tenemos los valores de cada uno, se asignan los criterios, se aceptan, se conforman y se puede dar un diagnóstico claro de que el paciente tiene un síndrome metabólico. La que sigue, por favor. Esto nada más divide cuáles son aquellos dados por la Federación Internacional de Diabetes, y otro, por lo que le decía, el Programa de Educación Nacional de Colesterol. Y estos, a pesar de que no están actualizados, siguen permaneciendo como los mismos criterios. Y ya. La que sigue, por favor. Entonces, en el tratamiento, pues si bien el principal componente del síndrome metabólico es la obesidad, por lo cual las estrategias de tratamiento se basan en la obesidad. Los principales es el cambio de estilo de vida, aunado con las dietas convencionales, las actividades físicas graduales, ya que estos pacientes, los pacientes que tienen síndrome metabólico, pues ya tienen cierto grado de riesgo cardiovascular, por lo cual el ejercicio que se les implica no debe ser moderado a extenuante. Entonces debe de implicar ciertas medidas que puedan contribuir a que el paciente tenga actividad física. Si estas medidas no pueden ser dadas, empezamos con los fármacos que ya habían sido mencionados por mis compañeras. Y otros son la cirugía bariátrica, que pues igual van a tener sus funciones y adecuaciones para cada paciente. Ahora bien,
En el síndrome metabólico se pueden emplear ciertos fármacos que van a ser determinados por la presentación clínica que tiene cada paciente y las comorbilidades que estos mismos tienen. En ellos se va a tratar de implicar medidas terapéuticas para bajar los niveles de concentración de VLDL y tratar de aumentar las concentraciones de HDL, que pues si bien van a ser considerados como una pauta para ayudar a esta enfermedad. Y pues si bien pueden ser tanto derivarse desde las dietas de restricción de grasas hasta los tratamientos, en este caso para colesterol y casos de hipertrigliceridemia van a ser las estatinas. En otro caso, pues igual, de triglicéridos medir estas concentraciones y los fármacos dados pueden ser los fibratos. Para los triglicéridos son los fibratos y para el colesterol las estatinas. Sí. Si bien estos tratamientos deben de adecuarse a cada paciente, también pueden haber casos concomitantes con sus enfermedades, que en este caso ya van a ser hipertensión y diabetes, que van a ser tratados de acuerdo al paciente. Y pues el seguimiento que se le tiene que dar al paciente debe ser progresivo y pues a largo tiempo, porque esto no va a determinar que con un simple cambio y que disminuya, pues ya se acabó, sino que pues son procesos ya crónicos que deben de tratarse. Y pues, ¿hay alguna duda? El mayor riesgo de... Ningún. No, doctora, el mayor riesgo de esto es que se suman todos estos factores que ya comentamos. Y yo creo que lo más importante de detectar el síndrome metabólico es el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que ya se suma y mencionan que hasta el 80% de los pacientes que tienen esto van a morir por una enfermedad cardíaca, ¿no? Entonces, imagínense, sumando ya todo, pues es muy alta la mortalidad, ¿no? Entonces, lo importante es detectarlo y incidir en ellas para que el paciente no tenga ese tipo de problemas, ¿verdad? Precisamente por eso es importante detectarlo. ¿En niños se presenta, doctora? ¿Este síndrome metabólico? Sí, también se presenta, porque ya en casos inclusive más jóvenes ya hay resistencia a la insulina también. Perfecto. Sí, sí se han reportado casos. Aunque están todavía poniéndose de acuerdo en los criterios, ¿verdad? Porque se utilizan, como comentaste, ahí nada más se aplican en niños de 10 a 16 años y nada más quitan el criterio de las HDL, que ese no lo toman en cuenta. Nada más son los otros 4. Y es igual, como ya han comentado, ¿verdad? Es importante detectarlo en los niños porque cada vez se presenta a edades más tempranas, más grado de obesidad. Y entonces, como ustedes mencionaban, normalmente en la edad alta se sigue con esa obesidad. Entonces, imagínense, más que nada es el riesgo cardiovascular que van a tener ellos y que ya están haciendo arteriosclerosis estos niños. Entonces, imagínense. Por eso ya vemos infartos en gente muy joven, ¿verdad? Por esto, que antes no veíamos. Entonces es muy importante detectarlos y tratarlos. Yo creo que cada paciente que veamos, aunque veamos por otra cosa, si vemos peso, talla y calculamos su índice de masa corporal, ya desde ahí podemos empezar a comentar al paciente que está mal y que si tienen factores de riesgo, pues que se trate o que se atienda, ¿no? Yo creo que es una manera de poderlos ver, educarlos, explicarles rápidamente todo esto. Y también en los niños, ¿no? Es algo que decían que si sigue aumentando el peso de los niños en una proyección que hicieron, para el 2022 va a ser mayor la cantidad de obesos que desnutridos en el mundo, imagínense. Entonces, sí es un problema grave, ¿verdad? Que hay que atender. Y ustedes que van a ser futuros médicos, que van a ver consulta general, van a tener lo que detectar, ¿verdad? Sí, bueno, dudas o preguntas, doctores. Ninguna, doctor. Muchas gracias.